Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar sobre las directivas de atributos, como lo hemos mencionado en el video anterior. Entonces está el ngStyle y el ngClass. Bueno, estas directivas también son muy útiles porque pues ya se enfocan más que todo en el comportamiento visual de los elementos del DOM, ¿sí? Y también son muy útiles porque pues se ayudan de variables dinámicas que vayan cambiando a lo largo de la ejecución de la aplicación. Bueno, entonces vamos a empezar con unos ejemplitos pequeños. Si ustedes se dieron cuenta en, eh, en el video anterior, nosotros pues habíamos hecho un botón que cuando cliqueara pues mostraba dos textos, ¿cierto? Y cada uno de un color diferente con el ngIf, pero en este caso lo vamos a hacer con el ngStyle, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner class btn primary, y aquí vamos a dejarle un texto, ¿cierto? Que ese se va a ir modificando a medida que nosotros cliquemos el botón. Entonces acá vamos a poner text button, ¿cierto? Esa variable pues todavía no la hemos creado acá en nuestra clase. Perdón, esto lo tengo que cerrar y vamos a abrir aquí el app component s. Entonces acá vamos a escribir la variable text button, ¿sí? Que en el momento va a ser igual a un string vacío. O si quieren lo puede dejar sin la declaración y le vamos a decir más bien que es de tipo string. ¿Listo? Entonces aquí punto y coma. Y bueno, entonces cuando componente se inicialice, pues podemos poner aquí el constructor, ¿cierto? No hay problema. Y en el constructor entonces vamos a poner que se va a definir el texto del botón, ¿sí? Entonces aquí vamos a crear una función que se llame setTextButton, ¿cierto? Esta funcioncita pues va a tener básicamente los siguientes elementos. Entonces aquí yo voy a poner clicked, que es de tipo booleano y va a ser igual a false. Listo. Y bueno, entonces acá simplemente lo que vamos a decirle es text button. Entonces es igual. Y aquí pues vamos a escribir, vamos a evaluar sobre this.clicked, ¿cierto? Entonces, si él está cliqueado, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle cliqueado, así una palabra cortica. Y si no, le vamos a poner no cliqueado. Sí, es un ejemplito ahí tonto por decirlo así. No le vamos a poner como mucha cosa, ¿cierto? Y acá pues básicamente lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función de textButton, ¿sí? Para que él defina el texto del botón al momento de iniciar la aplicación. ¿Listo? Aquí, pues básicamente tenemos esto y tenemos que crear básicamente, entonces ponemos el evento clicks y lo que vamos a hacer es llamar a una función, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a crear el método onClick, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer, como en el ejemplo anterior, es que this.clicked va a ser igual al opuesto de this.clicked, ¿cierto? Entonces para que se alterne verdadero falso, falso verdadero, y vamos a llamarle a la función de setTextButton para que se vaya actualizando el texto a medida que yo vaya cliqueando el botón. ¿Listo? Esto pues no tiene nada nuevo aún con las directivas, pero pues ya bueno, y aquí en el onClick me faltó pues básicamente llamar
a un clic. No lo puedo dejar ahí vacío. Listo, entonces aquí aparece no cliqueado, cliqueado. ¿Sí se fijan? Entonces, básicamente el, el texto pues se va alternando dependiendo del clic. Listo. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores. Ese ejemplito del botón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es que voy a ponerle aquí una división y acá voy a crear un texto más o menos grande para que se pueda visualizar, ¿sí? Entonces aquí yo también voy a hacer una interpolación, perdón, con, bueno, con text button vamos a hacerlo para no ponernos a crear más variables, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner algo adicional, entonces estado del botón, aquí 2 puntos y listo. Podemos decir lo que está aquí así. Entonces, pues ya si se fijan, estaba el botón no cliqueado, cliqueado, ¿cierto? Entonces, de esta forma ya estamos haciendo como un cambio acá de igual forma en el texto. Lo que yo quiero hacer ahora es básicamente que se me cambie, por ejemplo, el tipo de color, ¿cierto? Por para que eh, eh, alterne, ¿cierto? Entonces yo puedo decir acá, puedo llamar a la directiva directamente y le vamos a poner ngStyle, ¿sí? ngStyle es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo útil de esta directiva? Nosotros podemos aquí poner condicionales, ¿cierto? Que si se cumplen, pues aplique un color o aplique otro, ¿cierto? O en nuestro TS, nuestro archivo TypeScript, nosotros también podemos tener una función que defina pues el color del botón y que acá simplemente nosotros llamemos la función fácilmente, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo de varias formas. Yo en este caso entonces le voy a decir que le voy a asignar un color, ¿cierto? Entonces aquí abrimos llavecitas y en comilla sencilla vamos a poner el atributo del color, ¿sí? Y a ese color básicamente le vamos a dar un valor, ¿cierto? Entonces le vamos a decir aquí 2 puntos y acá nosotros podemos básicamente preguntar por, en este caso, vamos a ponerlo con clicket, ¿sí? Entonces, clicket, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo de esta forma, a ver qué sucede. Entonces, clicket, ¿cierto? Y le voy a poner aquí así. Entonces, si está cliqueado, le vamos a poner red. Y si no, le vamos a poner verde. Bueno, no está ocurriendo nada. Vamos a ver qué sucedió. Que esto me imagino que también tiene que... Ahora sí, me faltaron fue las comillas. ¿Listo? Entonces aquí yo le estoy preguntando que si está cliqueado, básicamente le va a poner rojo y si no le va a poner verde. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos obteniendo el mismo efecto similar eh, a cuando nosotros estábamos utilizando las, el ngIf, ¿sí? Bueno, entonces básicamente nosotros podemos hacerle comportamiento de esa forma. Nosotros también podemos, por ejemplo, llamar mm, una función, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, entonces acá vamos a poner una función que se llame setColor, ¿cierto? Y él va a recibir un atributo que se llame color y es de tipo booleano, ¿listo? Y acá, bueno, vamos a ponerle aquí,
llavecitas de la función. Y en setColor entonces vamos a poner ifColor. Bueno, aquí vamos a ponerles como el clique también, ¿sí? Este no es el mismo de acá, ¿no? Para resaltar. Entonces, ifClicked, ¿cierto? O incluso nosotros también podríamos probarlo, o sea, para no estar metiéndole un argumento. Entonces acá yo le voy a decir más bien if this.clicked, ¿cierto? Para no estar ahí utilizando más cosas de más. Entonces le vamos a decir que retorne, voy a poner que retorne rojo. Y si no, vamos a poner que retorne verde. ¿Listo? Entonces acá le vamos a poner aquí así verde. Bueno, ya tenemos setColor, pero nos falta llamarlo acá. Listo, entonces aquí voy a llamar a setColor y de igual forma debería poder entonces retornar el color de cierta forma. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cliqueado, no cliqueado, ¿cierto? Entonces sigue funcionando de igual forma. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos básicamente al ngStyle pasarle condicionales, ¿cierto? Dependiendo de los valores que se le vayan asignando a nuestras variables a lo largo de la aplicación, pues él va a ir adoptando unos determinados comportamientos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues vemos que es muy útil y es muy fácil jugar con los estilos en vez de ponernos a llenar prácticamente todo un CSS, ¿cierto? Entonces, digamos que Angular a través de ngStyle, pues básicamente nos facilita un poco más la vida, ¿sí? Lo mismo va a suceder con, por ejemplo, si nosotros ya queremos utilizar el ngClass. Entonces en el ngClass, pues básicamente, en vez de estilos, nosotros lo que vamos a hacer es básicamente asignar una clase, ¿sí? Entonces, eh, yo voy a crear una clasecita así en mi CSS. Entonces, bueno, aquí vamos a crear la clase button clicked, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es básicamente aplicar el color, por ejemplo, rojo. Vamos a poner, no sé, o bueno, vamos a ponerlo aquí de esta forma más bien. Vamos a poner esta letra color blanca y el background color lo vamos a dejar de color verde y vamos a poner el font weight tan. Vamos a poner bold, ¿cierto? Y vamos a crear la otra clase que se llame button not clicked. ¿Listo? Y a esta pues vamos a agregarle cosas similares, pero entonces aquí le vamos a poner green y aquí le vamos a poner bold para que se vea un poquito más oscura la letra y demás. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos ahí esa clase, ¿cierto? Y entonces acá vamos a crear otro h1 y
Aquí vamos a poner cambiando de clases dependiendo. Bueno, al dar clic en el botón. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer acá es llamar nuevamente la directiva, ¿cierto? En Gclass. Y aquí le vamos a poner igual y también las comillas. ¿Listo? Entonces acá yo también puedo llamar. Entonces nunca se les olvide poner las llavecitas del objeto. Y entonces yo le voy a decir, por ejemplo, yo le puedo decir póngame tal clase dependiendo de el estado de el botón, ¿sí? Digamos que acá yo también podría poner una clase simplemente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí no va a aplicar las dos clases. Entonces aquí yo voy a poner button clicked. Simplemente si quiero que aplique esa clase, ¿cierto? Entonces va a ser igual. Y entonces yo le voy a decir aquí clicked. ¿Listo? Entonces vamos a jugar solamente con nuestra variable clicked. Es decir, que si es verdadero esto, va a adoptar, ¿cierto? Entonces acá, si se dan cuenta, agrega o remueve la clase, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos jugar con ambas clases, ¿cierto? Porque al inicio no se está aplicando la clase. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo de esta forma. Entonces, nosotros podemos aquí agregar más cositas. ¿Listo? Entonces, yo tengo esta. Le vamos a dar Enter. Y aquí yo voy a agregar otra condicional. Entonces, voy a poner button. Pero entonces el que dice not clicked, ¿cierto? Y le vamos a dar igual a clicked nuevamente, ¿sí? Es decir, se va a aplicar una clase si no está cliqueado y se va a aplicar la otra si está cliqueado. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, no me está aplicando la otra clase. A ver, toca mirar cómo yo la llamé. Button not clicked, sí, pero no me está cancionando. A ver, button not clicked. Ah, es que me quedó mal el bendito nombre. Listo, ahora sí ya. Listo. Entonces, no cliqueado, cliqueado, no cliqueado, cliqueado. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos jugar con las clases, ¿cierto? Y con los estilos. En vez de estar, por ejemplo, llenando los CSS de, por ejemplo, acá en este texto, ¿sí? Nosotros lo pudimos hacer inmediatamente en el código, ¿sí? Entonces, eh, bueno, entonces aquí ya se ve fácilmente, ¿cierto? Básicamente nosotros estamos aplicando los colores, es desde una función que se ejecuta, ¿cierto? Cada vez que ocurre un cambio, ¿sí? Y lo mismo podemos nosotros hacer acá con el ngClass, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, nos falta el ngClass, pues, por ejemplo, jugar con una función, ¿cierto? En vez de poner todas estas condicionales. Entonces acá, hrl, y vamos a poner un h1 eh, que diga cambiando clases desde una función. Listo. Entonces acá ya lo que tenemos que hacer es otro ngClass.
Entonces acá un ngClass y esto va a ser igual a una función que yo voy a crear aquí en mi componente S, ¿cierto? Entonces acá vamos a llamarla setClass para que sepamos a qué hacemos referencia. ¿Listo? Entonces acá simplemente vamos a hacer esto mismo, ¿cierto? Pero, o bueno, vamos a hacerlo aquí así de esta forma. Return. Entonces aquí sería this.clicked, ¿cierto? Hacemos la pregunta, aquí ponemos dos puntos y ponemos el otro. Entonces acá button clicked y aquí button not clicked. Listo, entonces acá ya podemos guardar esta parte y acá lo que vamos a hacer es básicamente llamar nuestra clase. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si se dan cuenta, ha sido muy fácil implementar los cambios de clase, ¿cierto? A partir de la directiva de ngClass. Entonces, él siempre va a estar mirando, ¿cierto? Los cambios que ocurran con thisClicked para saber qué clase tiene que retornar. Bueno, entonces en este video, ¿cierto? Pues fue como un poco largo, pero bueno, se pudo ver que pudimos crear estilos y clases, ¿cierto? Y variarlos de acuerdo a las necesidades, en este caso, del estado del botón cuando está cliqueado o cuando no lo está, ¿sí? Entonces, de esta forma, si ustedes miran, pues ya ha sido algo como muy fácil, ¿cierto? Pocas líneas de código, muy funcional. Y bueno, ya para el próximo video vamos a hacer algo más personalizado, ¿sí? Y va a ser básicamente directivas personalizadas, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una directiva y podemos asignarle acciones, ¿cierto? También podemos jugar con eventos, que es por ejemplo cuando nosotros nos paramos encima de un elemento, qué comportamiento debe tener y eso, ¿cierto? Que eran cosas que nosotros pues hacíamos básicamente en CSS, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer a través de las herramientas que ofrece Angular. Entonces ya en el siguiente video vamos a ver las directivas personalizadas y vamos a hacer muchos ejemplos a los cuales nosotros podemos eh, aplicarle ciertas cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Entonces, ya eso está funcionando.